Hola, estamos con Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lavajato, una de las personas que más sabe sobre el caso que finalmente ha traído a Alejandro Toledo extraditado, deportado de Estados Unidos. Hola, Silvana. Hola, Nuca, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. No, gracias a ti. Empecemos un poco por el procedimiento que va a tener lugar mañana. Está previsto que el expresidente Alejandro Toledo, escoltado por autoridades norteamericanas, llegue en un vuelo comercial a primera hora de la mañana, 7 de la mañana, al aeropuerto Jorge Chávez, que de ahí sea trasladado a la DIPA, que está en el grupo aéreo número 8, donde habrá una diligencia de reconocimiento con un juez de oficio. Ahí también estará personal del INPE para clasificar a dónde va, aunque ya se sabe que va a ir a Barbadillo. En esa audiencia de reconocimiento, él o su defensa podrían solicitar que varíe su prisión preventiva por arresto domiciliario, Silvana. Eh, o sea, no pueden podría solicitarlo de manera verbal en la diligencia, la defensa, pero ciertamente tiene que hacer un pedido formal al proceso, ¿no? Al proceso que tiene a cargo el doctor Concesión Carguancho, ¿no? Que es el juez de esta causa. Tiene que introducir un escrito de manera formal. Y normalmente en estos casos el juez va a convocar a una audiencia, va a trasladar ese pedido a las partes. Aquí tiene intervención directa la fiscalía, en este caso el doctor José Domingo Pérez, quien tiene que pronunciarse por ese pedido, ¿no? Y ya, bueno, el doctor Pérez ayer en alguna entrevista ha dicho que él se va a oponer a cualquier pedido de arresto domiciliario. Y luego tiene que convocarse a una audiencia. Y en la audiencia se van a discutir los argumentos de ambas partes. O sea que O sea, no es inmediato, no. de ninguna manera podría darse el pedido y se podría resolver ese pedido mañana. No, porque tiene que correrse a la otra parte y tiene que citarse una audiencia. El caso Interoceánica, por el que ha sido extraditado Alejandro Toledo, por la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica, donde según la investigación fiscal, hipótesis que también la Procuraduría sostiene, el expresidente habría solicitado un soborno a Odebrecht y Camargo y Correa y a todas las consorciadas de unos 35 millones de dólares, y según los peritajes habría recibido en torno a 30 millones de dólares. ¿Qué pruebas se tiene en contra de Alejandro Toledo en este caso, que es distinto al de sus propiedades, las propiedades que fueron pagadas supuestamente con el dinero de este soborno, el llamado caso Ecoteva, que todavía hay un cuaderno de extradición pendiente de ser resuelto en Estados Unidos y que es un caso aparte? En el caso Interoceánica, que se refiere única y exclusivamente a estos pagos de soborno por la licitación de los tramos 2 y 3, sobornos que fueron a las cuentas de su amigo, ahora ex amigo ya muerto, Joseph Maiman, y que sirven de núcleo de partida para otros casos que todavía no están resueltos. ¿Qué hay en este caso particularmente? Sí, a ver, en este caso tenemos las declaraciones de los colaboradores eficaces. Por un lado está Odebrecht, o sea, Jorge Barata y otros declarantes también, ejecutivos de la empresa Odebrecht, que han señalado que hubo este pacto, fue un proceso negocial, porque no se agotó en una sola reunión, sino que fue todo un proceso de negociación de soborno, ¿no? Que se iba a pactar para favorecer a la empresa o al consorcio integrado por Odebrecht con la concesión de este contrato de la carretera interoceánica. Entonces, tenemos la declaración y la descripción de Barata con relación a cómo fueron estas reuniones y finalmente también la descripción del momento en el que se pacta el monto del soborno y el cronograma de pago, porque como era un soborno de montos altos, entonces se pactó un cronograma de pago en el tiempo que iba a tener que pagar la empresa Odebrecht. Por ese lado tenemos la declaración de Barata, de ese momento, digamos, en el que se fija monto y cronograma. Pero también tenemos la declaración del señor Maiman, que también se sometió a la colaboración eficaz, ya fallecido, pero finalmente su declaración fue recibida, incluso fue validada en un instituto que se llama la prueba anticipada, ¿no? Digo, la prueba anticipada es, digamos, una diligencia que se hace como si fuera el juicio oral, ¿verdad? Con presencia de toda la defensa de todas las partes. El señor Maiman fue interrogado en su momento en vida y esa información también ingresó a este proceso penal del caso Interoceánica. Entonces, el señor Maiman en su declaración también confirma este pacto colusorio, el dinero que se pactó
y también que se iba a pagar en cuotas, porque él narra cómo es que él ofrece sus cuentas bancarias de todas las empresas que él tenía para que siga una ruta de dinero, para que el dinero siga una ruta, digamos, oculta, ¿no? O en todo caso que se pierde el rastro, ¿no? O sea, él da esta información. Entonces tenemos la colaboración por parte de la empresa Odebrecht, tenemos la colaboración por parte del señor Maiman. También existe la pericia contable en la cual se ha determinado cuál ha sido ese trazo, esa ruta del dinero, y que ha acreditado que fueron casi 30 millones de dólares los que llegaron a la empresa Confiado, ¿no? Que es aquí donde termina este caso del proyecto Interoceánica, es decir, el dinero que sale desde Odebrecht, de la División de Operaciones Estructuradas, ¿no? Con toda esta planilla que Odebrecht también ha entregado de la salida del dinero de la División de Operaciones Estructuradas, las transferencias que hubo a las empresas de Maiman, que era Merhalf, Trailbridge, ¿no? Que era otra de las empresas, y luego la transferencia de estas empresas hasta Confiado, ¿no? Confiado, una empresa constituida en Panamá, pero con cuentas en Suiza, ¿no? Entonces, hasta ahí acaba este caso, o sea, esa ruta ha sido determinada por una pericia contable que da cuenta que efectivamente entró a la empresa Confiado estos casi 30 millones de dólares, ¿no? De estos 30 millones de dólares, ¿cuánto se quedó o se pudo haber quedado Joseph Maiman? ¿Y cuánto fue para Alejandro Toledo y para estas cuentas, o para dinero en efectivo para él, o para estas cuentas que luego, estas empresas que luego se constituyeron en Costa Rica y a través de las cuales se pagó, pues se terminó de pagar su casa de Camacho, la casa de Puntasal, se compró la oficina al lado de la Universidad de Lima y la casa en Casuerinas? Sí, ahí tenemos las transferencias efectivamente desde Confiado. Salen las transferencias a Milan y Ecostate, que son dos empresas creadas en Costa Rica, y después Ecoteva, ¿no? Entonces, la ruta es Confiado, Milan, Ecostate, y luego estas dos empresas hacen transferencias a la empresa Ecoteva, y la empresa Ecoteva hace la transferencia finalmente a Perú, a la cuenta de la señora Eva Fernenberg. Entonces, el A la caso suegra de Ecoteva, Alejandro Toledo, a la suegra de suegra Alejandro de Toledo. Alejandro Toledo, efectivamente. Entonces, el caso Ecoteva comienza desde las transferencias a estas dos empresas, Milan y EcoState, ¿no? En Costa Rica. Ahí comienza el caso Ecoteva hasta el dinero que llegó a Perú, o sea, en esa ruta, en ese rastro. ¿Por qué? Porque con este dinero que llegó al Perú a nombre o en una cuenta de la suegra del señor Toledo, efectivamente se compraron dos propiedades, la casa de Casuarinas y el edificio, la oficina de la Torre Omega. Se pagaron dos hipotecas o se completaron dos hipotecas que tenía la pareja Toledo Carp, que fueron la casa de Camacho y la propiedad de Punta Sal, ¿no? Y que suman alrededor de casi 6 millones de dólares lo que se invirtió en estas cuatro propiedades, ¿no? Entonces, ahí este dinero y esta ruta es parte del caso Ecoteva. Luego, en Costa Rica, cuando hay todo se descubre, digamos, el caso Ecoteva, que fue lo primero que se descubrió en el año 2014, hay 6 millones que se incautaron, ¿no? En una de las cuentas de estas empresas, en la cuenta de la empresa de Ecostate, ¿no? Finalmente se incauta o se congela un monto de dinero que a la fecha es de 6 millones de dólares, ¿no? Esa Entonces, cuenta estaba a nombre del que fue el jefe de seguridad de Alejandro Toledo cuando era presidente, de David Danón y de su hijo, ¿cierto? correcto, sí, de Abraham Danón y de Chay Danón. Ahora, por el caso por el que viene es por el caso Interoceánica. El abogado de Alejandro Toledo, al que entrevistamos el otro día en nuestro programa Réplica, él insiste en que en este caso Interoceánica, ¿no? Que es lo que usted dice, desde cómo sale el dinero de Odebrecht, Camargo y Correa y las demás consorciadas, entre las que está Garaña, Montero y demás, hasta el momento que ese dinero llega a la cuenta de Confiado, ese es el caso, porque Ecoteva es otro caso. El abogado de Alejandro Toledo dice que ahí solo hay versiones de parte, ¿no?, de Joseph Maiman, y que en realidad quienes firmaron el contrato y las adendas para la construcción del tramo 2 y 3 de la Interoceánica no fue Alejandro Toledo, sino sus ministros. Y, por ejemplo, señala a Pedro Pablo Kuczynski. Sí, bueno, esa es la tesis de la defensa. No solamente, como digo, está la declaración del señor Joseph Maiman, sino está la declaración de Jorge Barata, que narra los hechos o los momentos en los cuales se reunió con el señor Alejandro Toledo
para poder pactar o para poder concertar sobre este soborno, ¿no?, para la interoceánica, y narra el señor Barata, porque ahí sí nadie, no está en discusión, narra el señor Barata el momento en que se concreta el monto y el cronograma de pago, que fue en esta reunión en Río de Janeiro, en un hotel, donde el señor Maiman también narra esa reunión, todos coinciden en quienes asistieron a esa reunión y que todos estuvieron en esa suite. O sea, sobre eso no hay discusión. No, lo dice el señor Barata, lo dice el señor Maiman, efectivamente lo reconocen que han estado presentes ahí en esa reunión. Y luego, claro, no solamente son los dichos efectivamente de los colaboradores, sino que después hay que corroborar si efectivamente ese cronograma de pago se cumplió. Y ya hemos visto documentariamente que está la planilla de la División de Operaciones Estructuradas, de donde sale el dinero, que es el rastro documental de Odebrecht, y hemos visto las transferencias y los depósitos que han habido en las primeras empresas del señor Maiman, que fue Melhart y Trailbridge, ¿verdad? Entonces ahí también está el registro de los depósitos, los ingresos, ¿no?, de parte de Brasil o de Odebrecht, ¿no?, en estas transferencias. Eso ha sido recogido en una pericia contable. Entonces, eso es documental, o sea, ahí no hay, digamos, la versión. Con la llegada del expresidente Alejandro Toledo, ¿él podría sindicar a algún otro funcionario en esta trama de corrupción? ¿O ustedes, como caso Lavajato, han visto que quizás hubiera habido algún otro alto funcionario involucrado en esta trama? O sea, que Toledo repartió plata de la que recibió, digamos. Esa es una posibilidad, pero además creo que tu pregunta me permite decir lo siguiente, ¿no? Es cierto que quienes finalmente firman o son miembros del comité son otros funcionarios, ¿no? Y hay otros ministros que también intervienen en el caso y que firman de repente las adendas, o los funcionarios de mando medio que firman las adendas, pero todo esto es parte de la ejecución de un pacto principal, de un pacto colusorio que estaba diseñado desde las más altas esferas del poder público que ejercía el presidente de la República en ese momento. Y esto venía direccionado, venía de alguna manera con algunas instrucciones que los funcionarios públicos sencillamente cumplían con conocimiento, obviamente, de lo que se estaba pidiendo, que era irregular, ilegal, ilícito. Desde el más alto poder público que ejercía el presidente de la República estaba diseñado todo este pacto y hay personas que tenían que ejecutar el pacto. Eran los funcionarios públicos casualmente de mando medio. ¿Hay alguien más? ¿Hay algún otro alto funcionario investigado en este momento? Sí, claro. O sea, dentro del caso interoceánico, ahorita quienes están investigados son los miembros del comité. Están siendo investigados otras personas de Proinversión. Proinversión, recordemos, ser el órgano del Estado encargado de promover esta concesión. Entonces, hay otras personas que también están, los otros socios, ¿verdad?, de Odebrecht, que también están investigados en el caso. Entonces, hay otras personas que también están siendo investigadas por esta trama, ¿no? ¿Su pálpito cuál es? Su pálpito es que el expresidente Alejandro Toledo va a hablar, va a sindicar a alguien más, va a señalar a alguien más, o se va a mantener en sus 13 soy inocente, y esa frase de Barata paga carajo del 2010 nunca lo dijo, porque los pagos, según la Fiscalía, sostiene la Fiscalía, se dieron hasta el 2010, momento en el que él postulaba las elecciones. Pero ¿usted cree, cuál es su pálpito? ¿Que él va a señalar a alguien, claro, no puede acogerse a una colaboración eficaz, me imagino, o sí, porque es cabeza de organización criminal? Es cabeza, pero además, por este caso, recordemos que la colaboración eficaz tiene que ser eficaz, ser la primera que se conoce, oportuna, eficaz, útil en el momento, y la primera que se conoce para el caso, ¿no? Aquí el señor Alejandro Toledo no calificaría por ningún lado, porque ya tenemos todo el caso construido, ¿verdad?, sobre el caso interoceánica. Sí es importante, si da algún elemento adicional, algún aporte adicional de información, sería importante claramente. Él tiene la posibilidad, en este caso del proyecto interoceánica, confesar sus cargos. Existe el Instituto de la Confesión Sincera. Él podría apelar a esa confesión, si es que así lo decide, para poder mejorar en todo caso su posición y tratar de conseguir que se le reduzca la pena en el momento que el juez tenga que emitir una eventual sentencia. Entonces, él podría apelar a eso. Si quiere dar información importante, útil, eficaz, tendría que ser de algo que no conozcamos, como de otro proyecto, otro contrato, otros hechos que se hayan producido durante su gestión, durante su gobierno, y que le permitan a él
que la Fiscalía haga una evaluación si es que califica o no para un colaborador eficaz. Este caso está en control, De acusación. de control de acusación, o sea, el juez, digamos, para que entiendan los que no son abogados, como yo, el juez está evaluando si la denuncia presentada por la Fiscalía está completa, está sustentada, ¿cierto? Correcto. Si pasa esa fase, ya se pasa a juicio oral. En ese punto estamos. Estamos, sí, que se llama la fase intermedia, que es casualmente, como tú lo has explicado, el control que se hace sobre la acusación para ver observaciones formales y de fondo de la acusación, que pase una acusación limpia, ¿no? Levantándose todas las observaciones y que podamos entrar ya a la etapa de juzgamiento. ¿Cuánto tiempo demora esta fase intermedia? El código no establece plazo, pero el doctor Concepción Cargo Ancho ya ha comenzado a señalar audiencias o sesiones 2 veces por semana. Entonces, yo creo que vamos a avanzar bastante rápido y podríamos en 3 meses probablemente concluir esta etapa de control. Solo para terminar, ¿por qué se envió el cuadernillo del tramo 2 y 3, el cuadernillo de extradición de Estados Unidos del caso Interoceánica, antes que del caso Ecoteva, que está mucho más avanzado y que ya está en fase de juicio oral? Bueno, esto es algo que depende de la Fiscalía, digamos, la construcción del expediente o de la solicitud de extradición, ¿no? Entiendo que en el caso de Ecoteva sí hubo un pedido de extradición, creo que hubieron algunas sí. Observaciones, se levantaron las observaciones, finalmente el expediente fue aprobado judicialmente después, porque necesita una aprobación judicial interna, también el Poder Judicial lo aprobó en un momento posterior, y luego fue enviado, porque estuvo unos meses también en el Ejecutivo, hasta que fue enviado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahorita se encuentra en el Departamento de Justicia, en evaluación, pendiente de ser presentado al Poder Judicial de Estados Unidos. Para el caso Interoceánica, la Fiscalía ha pedido, creo que son 30 años. 20 años 20 con años 6 meses de pena privativa de libertad. Y usted, como procuradora, ha pedido 1.800 millones de soles y 400 millones de dólares para todos los investigados por este caso Interoceánica, tramo 2 y las empresas. 3. Sí, correcto. Los investigados, personas naturales y las personas jurídicas, ¿no? En total, ¿cuánto hay entre empresas, personas naturales y jurídicas investigados? 34 personas naturales y jurídicas que vienen siendo investigadas. El pago de esta reparación civil tiene que ser también aprobado en la sentencia. Digamos, finalmente, si pasa a juicio oral, primera instancia y segunda instancia, ¿cierto? Sí, o sea, correcto. Queda. Sí, todavía. Además son montos, también vale aclarar, Anuska, son montos que nosotros proponemos para litigarlos. Sabemos que va a haber un litigio sobre el monto, que van a cuestionar nuestros criterios. Ciertamente en este monto también hay un daño extrapatrimonial, que es un daño valorativo, ¿no? Subjetivo, pero es algo que nosotros estamos pidiendo como indemnización para el Estado. Pero finalmente es un monto para litigarlo, ¿no? Usted, en lo personal, para terminar, ¿se cree que Alejandro Toledo vaya a estar mañana a las 7 de la mañana en suelo peruano después de los años que lleva batallando con todos estos casos? ¿Qué sensación le produce a usted, no? Mira, nosotros confiamos en que sí, o sea, todo finalmente hace evidenciar que el señor Alejandro Toledo mañana en la mañana estará en nuestro país. Creo que todo el tiempo que ha durado la extradición, 4 años, ha sido largo, ha sido un esfuerzo conjunto. Esta extradición es un gran logro del sistema de justicia del Perú, donde han intervenido muchas instituciones, no solamente el Poder Judicial, no solamente Cancillería, sino el equipo especial Lavajato de la Fiscalía, que fue donde se originó este pedido, la Procuraduría que lidero. Hemos estado en permanente, digamos, soporte de toda la información que se nos ha pedido desde con ocasión de esta extradición del Departamento de Justicia también. De hecho, hemos viajado para la audiencia de extradición en septiembre de 2021, viajamos con el doctor Rafael Vélez, el doctor José Domingo y la suscrita, viajamos para poder estar pendiente de cualquier soporte que se necesite para esa audiencia. Entonces, la sensación, la reflexión que podemos tener es, ¿ha sido un procedimiento de extradición largo? Sí, porque así lo mandan las leyes en los Estados Unidos y había que respetarlo. Creo que el señor Toledo no puede tener ninguna queja respecto al debido proceso que se ha seguido también en los Estados Unidos respecto a su proceso de extradición, porque hemos visto que ha podido presentar todos los recursos ad infinitum, de las leyes. Sí.
le han permitido y se han defendido y ha tenido una respuesta por parte de la Corte. Ha cuestionado incluso, que nunca nadie lo había hecho en los Estados Unidos, la decisión del órgano político, que es el Departamento de Estado. Nunca nadie había cuestionado a través de una demanda la decisión política, digamos, de otorgar la extradición. El señor Alejandro Toledo lo ha hecho con esta acción civil que presentó en el distrito de Washington, D.C. a inicio de marzo de este año, que también le ha sido denegada, y por eso finalmente se ha pronunciado esa corte hace 2 días diciendo que la moción de emergencia no procede, ¿no? Entonces ha podido ejercer todo su derecho de defensa. Acá tiene todas las garantías del debido proceso para que finalmente se siga todos los pasos que la norma establece y las autoridades estamos en ese mismo esfuerzo. Pero finalmente, Anushka, la reflexión creo que es que las instituciones de nuestro país funcionan. Aquí nadie tiene preferencia ante la ley, todos somos iguales ante la ley. No interesa que hayan ocupado altos cargos públicos o que hayan sido expresidentes de la República. Si han cometido hechos de corrupción, tienen que ser sancionados en nuestro país. Y creo que esa es la reflexión final que nos deja esta extradición, que finalmente, como digo, es un gran logro del sistema de justicia del Perú, ¿no? Y del trabajo que ustedes han hecho, ¿no? Entre otros usted. Sí, sí, bueno, también. Ha sido un esfuerzo conjunto. Ha sido mucho trabajo, ¿no? De ha eso mucho damos fe los que hemos en seguido este caso durante caso. años, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Anushka. Hasta la próxima. Buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes.